para recibir la palabra. Como siempre, que Dios hable a nuestro corazón, ¿verdad? ¿Estamos listos? Oremos pues. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Te hemos alabado, te hemos adorado, hemos reconocido tu grandeza y tu poder, tu majestad y tu autoridad. Tú eres Señor, eres Rey, eres Dios soberano, eres Dios omnipotente. Nada hay imposible para ti. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Tú nos tienes, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Descansamos y reposamos en ti. En el nombre de Jesús pedimos que en esta noche, una vez más, como siempre tú lo haces, nos ministres a través de la poderosa palabra de Dios. Nuestro corazón está dispuesto y estamos disponibles también para escuchar tu voz. Gracias por ser nuestro Padre amoroso, nuestro Padre misericordioso. Y tus hijos, Señor, escuchamos lo que tú quieres hablar a nuestro corazón en esta noche. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor y misericordia, Señor. Todos decimos amén. Amén. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la oración de intercesión. ¿Alguien sabe lo que la palabra intercesión significa? Sí, a ver, levante la mano y alguien que me pueda decir qué significa interceder. Interceder por otros, ¿será eso? A ver, hermano José. Abogar por alguien. Ponerse en la brecha por alguien. ¿Alguien más? ¿Sabe? ¿Perdón? Ayudar a alguien. Bueno, de eso se trata el tema. Vamos a ver qué Dios quiere hablarnos. La Biblia muestra diferentes tipos de oración y emplea una variedad de palabras para describir justamente la tarea de la oración. Eso quise decir. Una variedad de palabras que se describen cuando practicamos la oración. Hemos dicho que la oración es una doctrina que todos debemos practicar como su iglesia. Por ejemplo, en la Biblia encontramos la oración de fe. La oración de fe, dijo Santiago, salvará al enfermo. Y bueno, alguna ocasión Jesús, desarrollando su ministerio, él, cuando alguien se acercaba, hubo por ahí una escena que Dios le dijo, conforme a tu fe se ha hecho. Es decir, se requiere no solamente de tener fe, pero de orar con fe, creyendo que Dios va a responder nuestras oraciones conforme a su voluntad. También en la Biblia encontramos la oración de petición. Filipenses 4:6, Pablo habla de esto precisamente. Él dijo, por nada estén afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones. Ahí está, hay que dar a conocer nuestras peticiones, no porque Dios no sabe, Dios lo sabe todo, pero hay que hablar con Él, hay que dialogar con Él. Y dice ahí, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Ahí está, en el mismo texto encontramos otro tipo de oración diferente, que es la oración de acción de gracias. ¿Qué otra oración encontramos en la Biblia? ¿Perdón? La oración pidiendo sanidad, la oración cuando se pide perdón, ¿sí? La oración, encontramos en la Biblia también la oración de común acuerdo o lo que se conoce mejor como la oración corporativa, es decir, donde los hermanos nos reunimos para orar, como al principio, que venimos aquí al frente, al inicio de la reunión,
nos juntamos todos, oramos por nuestros niños y estábamos haciendo un trabajo de intercesión. Estábamos orando, intercesión significa orar a favor de otra persona. Entonces oramos aquí por nuestros niños, pero lo hicimos de común acuerdo. La Biblia habla que antes de que Jesús ascendiera a su presencia, a la presencia del Padre, mejor dicho, después de que Jesús ascendió a la presencia del Padre, dice la Biblia que los discípulos oraban juntos. En Hechos 1:14 dice que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y ahí, en esa oración comunitaria, estaban todas las mujeres. Regularmente en una asamblea donde se juntan los cristianos, casi siempre hay más mujeres que hombres. ¿Verdad que sí? Miren, por ejemplo, aquí, pónganse de pie todas las mujeres, a ver, todas las mujeres de pie. Todas las mujeres. Wow. Ahora siéntense. Ahora pónganse de pie los varones. Fuimos menos. ¿Se fija? Sí. Y ahí no era la excepción. Dice ahí, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Sí? Y luego ahí estaba María, la madre de Jesús, y los demás hermanos. ¿Qué estaban haciendo? Pues estaban orando. Pero bueno, también la Biblia nos enseña y nos habla acerca de la oración de intercesión. Aquí iniciamos con el tema. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Hay muchos otros tipos de oración que usted va a encontrar en la Biblia, pero vamos a estar hablando algunas cosas que tienen que ver con la oración de intercesión. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo. La palabra exhortar significa amonestar, significa animar, significa empujar a alguien. En este caso, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Mire lo que dice a continuación. Por o a favor de todos los hombres. ¿A favor de quién? De todos los hombres. Y ahí incluye a todas las personas que te rodean, hombres. Cuando habla de ahí de hombres, habla del género humano, incluyendo mujeres, hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces ahí incluye a tu suegra, incluye a tu vecino, incluye a todo mundo. Ahí nos incluye, inclusive ahí incluye cuando dice a todos los hombres, aquellos que no te quieren muy bien o que no nos quieren muy bien, ahí incluye a los hombres. Dice a favor de todos los hombres, y luego versículo 2 dice por los reyes. Aquí dicen los comentaristas, los que hacen comentarios y que estudian los textos de la Biblia, que cuando Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo, incluyan en sus oraciones y en su ruego y en sus peticiones la oración por los reyes, ahí estaba incluido Nerón, aquel hombre que incendió Roma y culpó a los cristianos de que ellos habían sido los que habían incendiado Roma, y por esa causa los cristianos de los primeros 3 siglos empezaron a ser perseguidos. Entonces cuando Pablo dice ahí, oren por todos los reyes, pues está incluyendo inclusive a nuestros enemigos. Y ahí está otro tipo de oración que es precisamente la oración por los enemigos. Todos tenemos enemigos, ¿sí? Gente que no nos quiere, gente que no comparte nuestra conducta, nuestra forma de ser, que se hacen enemigos de los cristianos. Hay mucha gente alrededor. Nuestros hermanos que están yendo a predicar se darán cuenta cómo hay una oposición, ¿verdad? A mí no me vengas a hablar de tu religión, como que se supone que es una religión lo que queremos predicar, cuando Jesús no es ninguna religión. Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios,
que vino a salvar a toda la humanidad de sus pecados. Entonces, pero todos nosotros eventualmente de pronto tenemos enemigos que no nos quieren. Bueno, la Biblia nos enseña que oremos por ellos. Nerón era un acérrimo perseguidor de los cristianos y el hecho de que sea un perseguidor o que había sido un perseguidor, pues no significa que los cristianos no debíamos orar. El hecho de que haya personas que no nos aman, que no nos quieren, no significa que no debemos orar por ellos. Por cierto, ¿tú oras por los que te han maltratado? ¿O los que te han ofendido? ¿O los que te han defraudado? Y si tú oras, ¿qué oras? ¿Qué es lo que oras? Porque lo más fácil es consúmelo, Señor. ¿Verdad? No. En la Biblia también encontramos lo que se conoce como las oraciones imprecatorias. Que ese tipo de oraciones imprecatorias son las oraciones donde se clama a Dios para que Él obre juicio contra los enemigos de Dios y contra los enemigos de los cristianos. Y en la Biblia hay algunos salmos que hablan de oraciones imprecatorias, donde se le clamaba a Dios: Señor, acaba con tus enemigos. Bueno, nosotros debemos orar por misericordia, ¿verdad? Entonces, pero hay que orar. Y estamos en ese sentido, estamos estableciéndonos en una posición de intercesores. Entonces dice el texto: oren por o a favor de todos los hombres, por los reyes. Sigue diciendo, versículo 2, por todos los que están en eminencia, que significa todos los que están en una responsabilidad de autoridad, refiriéndose, por ejemplo, a tu jefe de trabajo que está por encima de ti. Hay que orar por ellos, aunque sea como sea. Señor, bendice a mi patrón, bendice a mi jefe de trabajo, aunque no es muy bueno, aunque lo que sea. Los que están en eminencia, no dice si son buenos o son malos. Hay que orar por ellos. Hay que orar por nuestras autoridades, precisamente en este tiempo de tanto conflicto social que se vive no solamente en este mundo, sino en este país, sino alrededor del mundo. Hay mucho conflicto social provocado obviamente por el pecado que impera en el mundo, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Dice ahí Pablo: orad por los que están en eminencia, y luego dice el propósito: para que vivamos quieta y reposadamente. Quieta y reposadamente, en la medida de lo posible. Sí se puede vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Si el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, pues ese debe de ser también nuestro deseo, y que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso no hay que dejar de predicar, por eso no hay que dejar de ministrarnos unos a otros. Dice que oremos por todos los hombres, y ahí cuando dice que oremos por todos los hombres, pues incluye a los cristianos, pero también a los no cristianos, ¿verdad? Versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador, que también se puede leer: hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama ese intercesor? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que si hay un tiempo en el que este mundo y la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo necesita con urgencia, no solo yo decía hace unas semanas atrás que necesitamos mantenernos en una actitud vigilante. Bueno, yo agrego, necesitamos una actitud vigilante, pero también si hay un tiempo en que se necesita oración de intercesiones, hoy, justamente hoy. Segunda de Crónicas 7:14, también Dios hablando al pueblo de Israel, motivándolo a orar. Dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo ora, si mi pueblo se arrepiente de todos sus pecados, me pide perdón, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Ese es un trabajo de intercesión que debemos hacer por las naciones del mundo. Entonces hoy se necesita
mucha oración, mucha intercesión, más que en otro tiempo. Siempre ha habido necesidad de que oremos, que intercedamos por todos los hombres. Ya hemos dicho que tenemos no solamente un enemigo, tenemos 3 enemigos. ¿Quiénes son? Satanás es nuestro enemigo, es este mundo, que Satanás usa personas en este mundo, pero también somos nosotros mismos, esta carne. Hay una lucha con esta carne. Entonces son enemigos que pretenden cortar nuestra conexión con la fuente de nuestra provisión espiritual. Quieren cortar la corriente, ¿verdad? Por eso necesitamos luchar con la carne. Necesitamos luchar contra aquellas personas que Satanás usa para pretender desviarnos. El verdadero problema de muchos cristianos hoy, escuchen esto, mis hermanos, este es un problema con el cual tenemos que luchar nosotros. Y es un problema que los cristianos nos hemos vuelto insensibles aquí en el alma. Es decir, hoy hemos insensibilizado nuestra alma de un deseo profundo por Dios. Como que nuestra alma ya no desea mucho el alimento de Dios. No estoy generalizando, ¿eh? Hay cristianos que ya no tienen un deseo profundo por Dios, por muchas razones. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque nuestra alma, y aquí tenemos que estar listos y pendientes, nuestra alma puede estar intoxicada de los placeres de este mundo. Yo quiero pedirle que piensen lo siguiente: como nunca antes, esta generación, nosotros estamos rodeados por todo tipo de propuestas de entretenimiento que nos han robado oportunidades de oro para estar con Dios, en comunión con Dios. Hay mucha distracción a nuestro alrededor. Hoy, con tan solo hacer un clic en tu teléfono, ¿sí?, te ofrece una serie de opciones de entretenimiento como nunca antes se había visto en otras generaciones. Por ejemplo, en mi tiempo, los tipos de entretenimiento que teníamos cuando éramos niños eran tan diferentes a los tiempos de hoy. Todo ha ido evolucionando de una manera muy acelerada, ¿sí? Todo con el fin de, a los cristianos, robarnos esas oportunidades de poder estar en la presencia del Señor, orando, intercediendo. Hay mucha distracción. Por ejemplo, usted el día de hoy puede encontrar millones de videos, de todo tipo de videos, con tan solo hacer un clic y seleccionar ahí una de las redes sociales de YouTube. Se va a encontrar todo tipo de videos ahí, que ya si usted no es disciplinado, si no somos ordenados, si no sabemos manejar las redes sociales, nos van a robar tiempos con Dios, ¿sí? Ahí usted puede encontrar series casi interminables de Netflix que han mantenido enganchados a muchos cristianos y no cristianos. Series, porque basta solamente con que empieces una serie, ¿verdad? Y esa serie te va a enganchar con el primer capítulo, con el segundo, con el tercero, y a veces son hasta 50,000 capítulos. Ya te engancharon. Todo con el fin y el propósito de distraernos. Hay un sinfín de posts de amigos o familiares que están ahí en Instagram, en Facebook, no se diga en WhatsApp, no se diga en TikTok, ¿sí? Videos en directo de personas que están ahí jugando los videojuegos. En fin, hay todo, con un solo clic, hay todo un mundo de posibilidades que, dicho sea de paso, son posibilidades efímeras, no tienen valor eterno, que lo único que están buscando es estimular el alma, pero que poco a poco han ido drenando nuestro deseo por estar con Dios. Esa es la verdad que nos podemos encontrar. Por ejemplo, alguien pudiese pensar y decir: se me hace que el pastor está exagerando. Yo creo que el pastor necesita saber que debemos estar actualizados con el uso de la tecnología. Sí es cierto.
Yo a lo que me estoy refiriendo es a que la tecnología no sepamos usarla con sabiduría. Si no fuera por la tecnología, pues el día de hoy la palabra de Dios no llegaría a muchos lugares donde casi se hace imposible que llegue. Sin embargo, a través de la tecnología, por medio de las redes sociales, pues la palabra ha llegado a mucha gente. La palabra de Dios ha traído luz para muchos que andaban desviados en algo que suponían y pensaban que era la vida cristiana cuando se les enseñó mal. Pero gracias por aquellos predicadores que saben predicar la sana doctrina y está trayendo luz y verdad a muchos cristianos, volviéndolos al camino correcto, al camino de la verdad de la palabra. Yo me estoy refiriendo a aquellos cristianos que no saben usar las redes sociales y que luego, en lugar de tener a Dios en primer lugar, tienen las redes sociales en su corazón. Y ahí ya hay un desbalance. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta y yo quisiera que intencionalmente cada uno de nosotros fuésemos honestos. No le voy a pedir que me responda, pero solamente que piense la pregunta. ¿Cuántos de nosotros, más de alguna vez, si no es que diario, lo primero que hacemos al despertar es mirar el teléfono y lo último que hacemos antes de dormir es llegar al teléfono, mirar el teléfono? Y mirarlo no para ver alguna porción bíblica, no, para ver a ver qué fue y le damos vuelta con el dedito. Es más, ahorita usted encuentra niños que son tan hábiles con el dedito, ¿verdad? Sí. Pero a veces nosotros nos envolvemos en todo eso. Despertamos y en lugar de darle gracias a Dios, agarramos el teléfono a ver cuál es la nueva noticia. O al final, antes de dormir, a ver en qué estoy terminando. En lugar de agarrar la Biblia y leer algún salmo, ¿verdad? O encomendarnos a Dios. En paz me acostaré, Señor, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, ¿verdad? Entonces cada uno nos evaluamos. Acuérdese que enseñamos por 2 semanas anteriores acerca de las preguntas de examen. Bueno, hay que evaluarnos de una manera honesta cada uno de nosotros. Alguien que poco a poco ha perdido su hambre, lo voy a poner en este sentido, alguien que ha perdido poco a poco su hambre o su deseo por Dios, tarde o temprano ya no dejará de buscar alimentarse de Él. Acuérdense que la Biblia es como el alimento de nuestra alma o para nuestra alma. Y es cuestión de tiempo. Cuando una persona anda entretenida con tantas distracciones, como que vamos dejando a Dios poco a poco en segundo lugar. Y poco a poco también empezamos a dejar de tener hambre y deseo por Dios. Y es cuestión de tiempo cuando llegará el momento en que ya se encontrará un tanto aburrido o despreciable estar saciado del alimento de Dios, de alimentarnos por Dios. ¿Por qué? Porque justamente nos hemos llenado o nos hemos intoxicado con el alimento chatarra que este mundo está ofreciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque imagínese, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Imagínese que alguno de los hermanos de la congregación lo invitan a usted a su restaurante favorito. Por ejemplo, ¿cuál es el restaurante favorito de algunos de ustedes? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Cuál? 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 ¿Chapala? No, el mío es Olive Garden. Bueno, imagínense que un hermano te invita a comer al Olive Garden un buen platillo, que tú sabes que es un platillo que va a saciar tu hambre, ¿verdad? Pero unos minutos antes de llegar a poder probar ese platillo que es tu platillo favorito en tu restaurante favorito, ¿verdad? Imagínate que te tomas una botella de 2 litros de Coca-Cola con papitas.
y te la bebes y te la tomas y le entras duro a la... ¿Cuántos saben que la Coca-Cola y las papitas son comida chatarra? Comida chatarra. Entonces imagínate que ya te tomaste la Coca-Cola de 2 litros con una bolsa de papas, ¿verdad? Y llegas al restaurante. ¿Qué crees que va a pasar con ese platillo? Te va a hacer así como despreciable, lo vas a rechazar, como que... ¿Por qué? Porque tu cuerpo físicamente está lleno, está intoxicado de comida chatarra. Bueno, eso pasa luego con algunos cristianos que de pronto nos alimentamos más de la comida chatarra de este mundo que alimentarnos más de la comida que realmente nutre el alma y el espíritu, ¿verdad? La vida cristiana, esto todos ya lo sabemos, lleva implícita bendiciones. ¿A cuántos les gustan las bendiciones? ¿A todos? Todos queremos, estamos aquí porque queremos ser bendecidos a través de la alabanza, de la adoración, queremos ser bendecidos con la palabra. Entonces, la vida cristiana, en eso consiste la vida cristiana, en recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero les tengo noticias, también la vida cristiana lleva implícitas responsabilidades, deberes. Tenemos bendiciones, pero también tenemos deberes. ¿Sí? Por ejemplo, en Hebreos 13 hay más textos que usted los puede buscar ahí en la Biblia, pero Hebreos 13 nos habla de una lista de deberes que como cristianos tenemos. Hebreos 13:1 dice, por ejemplo, número 1, permanezca el amor fraternal. Eso es un deber. No dice si sientes, si se te antoja. No, ahí dice claramente que permanezca en ustedes el amor fraternal. ¿Qué significa esto? El amor entre unos y otros, ¿verdad? 2, no se olviden de la hospitalidad. Este es otro de nuestros deberes, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. 3, acuérdense de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos. Yo no sé si alguna ocasión, o tú conoces por ahí algún hombre que está preso por algún delito que cometió. Bueno, oremos para que se arrepientan, oremos para que reciban a Jesús como son almas también que necesitan ser rescatados, ¿verdad? Dice, acuérdense de los presos, este es otro deber, acordémonos en oración. Dice, con ellos y de los maltratados. ¿Cuánto niño maltratado hay a nuestro alrededor? Dice, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Versículo 4, atención, para los matrimonios, honroso, que significa valioso o de mucha estima, sea para todos el matrimonio. El matrimonio no es un juego, es algo de mucha honra, es algo de mucho valor. ¿Por qué? Porque el que lo instituyó fue Dios. El matrimonio, dice, y honroso sea para todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Estos son deberes, tenemos que honrar el matrimonio. Porque cuando nosotros como personas casadas no honramos el matrimonio, honrando a la esposa, el esposo a la esposa y la esposa al esposo, cuando no se honra el matrimonio, pues entonces deshonramos no solamente el matrimonio, sino al creador del matrimonio, ¿verdad? Y luego dice otro deber, y el lecho se refiere al lecho conyugal, ahí donde se procrean los hijos. ¿Qué dice ahí? El lecho sea sin mancilla, sin algún maltrato, sin algún daño, sin algún prejuicio. El lecho conyugal sea sin mancilla, ¿sí? Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Versículo 5, ahí viene otro deber. Que tus costumbres sean sin avaricia. Las costumbres hablan de los hábitos. Hay malos hábitos y hay buenos hábitos. Y obviamente aquí se refiere a los buenos hábitos. Por ejemplo, orar es un buen hábito que cada uno de nosotros debemos desarrollar, que sea parte de nuestro estilo de vida. Que vuestros hábitos o vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, otro de nuestros deberes como cristianos,
Pues es practicar precisamente la oración de intercesión. Dios está buscando hoy más que nunca hombres y mujeres de entre su pueblo que estemos dispuestos a ponernos en oración a favor de otros, dispuestos a ponernos en la brecha delante de Dios para orar por este mundo o interceder por este mundo para que Dios cumpla sus propósitos aquí en la tierra. Dios tarde o temprano cumplirá lo que Él ha prometido que hará en este mundo. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a levantar un vallado como un cerco de protección, una cobertura en la oración para que los hogares, principalmente los hogares cristianos, sean llenos de amor, de unidad. Hay que orar por los matrimonios cristianos, que siempre haya unidad, haya amor, haya buena comunicación, haya paz, haya armonía. ¿Por qué? Porque hay hogares, no solamente hogares cristianos, sino no se diga los no cristianos, donde es toda una lucha de poderes impresionante, donde él busca tener la razón o ella y se convierte en un problema. Bueno, hay que orar. Señor, que venga paz, que venga unidad, que venga armonía a cada hogar de nuestros hermanos, ¿sí? Dice que podamos levantar ahí la cobertura de oración a través de las familias de la iglesia, las familias que conforman no solamente esta familia como Casa de Oración Fontana, sino las demás iglesias cristianas a nuestro alrededor, las iglesias, los ministerios, que oremos por esta nación precisamente en este tiempo donde se están aproximando las elecciones que vienen. El corazón de Dios debemos entender que está latiendo, conmoviéndose cada día por las almas. ¿Cuántos saben que Dios ama a las almas que no le conocen? Tanto ama Dios a este mundo que dio lo mejor de Él, dio a su Hijo Jesucristo. Debemos orar para que Dios traiga salud y restauración y liberación a las familias cristianas y no cristianas. Algún día alguien estuvo orando por ti, intercediendo por ti para que conocieras al Señor, pero luego también alguien se presentó delante de ti y te compartió la palabra para que entonces nuestra vida fuera restaurada. Necesitamos orar para que haya un despertar en el corazón de los cristianos que nos lleve a movernos en la oración de intercesora a través de un clamor que nos lleve hasta las lágrimas. Hay ocasiones en que yo estoy orando, se ve tanta maldad alrededor del mundo y estamos orando y a veces nos sentimos impotentes porque hay tantas cosas que no podemos hacer, que lo único que podemos hacer, Señor, ten misericordia, y salen lágrimas de los ojos por la salvación de las almas. Las familias alrededor que se están desintegrando como nunca antes. Hay familias a nuestro alrededor que en lugar de unirse se están desintegrando. Jóvenes que se están perdiendo en medio de las drogas, en medio de tantas maldades que están sucediendo en este mundo. Que Dios perdone el pecado. Yo estoy solamente proponiendo algunos motivos de oración para que cuando tú tienes tus momentos de oración personal, de comunión con el Señor, pero también de intercesión, tú pienses en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Necesitamos orar, que Dios tenga misericordia por pseudo ministros que han abusado de la grey. Que levante pastores que sean sanos en la fe. Pastores que pastoreen al rebaño con justicia y no que los manipulen y se aprovechen de los rebaños. Pero hay que orar, Señor, levanta pastores conforme a tu corazón, como el corazón de David. Tenemos que orar por varones cristianos que caminen en la verdad dentro del hogar, no varones que hagan a un lado sus responsabilidades como cabeza del hogar. No, que cada varón asumamos nuestra responsabilidad como cristianos que somos. Que se levanten mujeres sabias que edifican la casa, no que la destruyen. Necesitamos orar por gobernantes sabios para las naciones de la tierra.
Pero para que todo esto y mucho más suceda alrededor del mundo, se necesita de personas, de creyentes, que nos pongamos en la brecha a favor de otros, para que en ese sentido entonces los planes y los designios de Dios se cumplan en la tierra. La pregunta que surge: ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia de Jesús? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Seguirnos dividiendo? ¿Peleándonos? Como los cristianos de Corinto, a los que Pablo les dijo: oigo que hay divisiones entre ustedes. ¿Qué está pasando? Cristo no está dividido. Pablo les dijo a los mismos corintios en la segunda carta, en el capítulo 10, versículo 4, él les aclaró y les dijo: recuerden, corintios, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son palabras ofensivas, son las armas de nuestra milicia, no son carnales, son poderosas en Dios que destruyen fortalezas. Y resulta que una arma espiritual que el Señor nos dejó es precisamente la oración, y la oración intercesora, ¿sí? Entonces, ¿qué es la intercesión? Aquí abundamos un poquito más. El significado es muy simple, pero cuando lo ejecutamos, cuando se practica, es muy profundo y es muy poderoso, porque surgen milagros. Hay personas que quizá no pueden servir en alguna área de la congregación, pero están ahí orando, intercediendo, quizá en un lecho, en una cama de enfermedad, porque están imposibilitados por alguna razón, pero son los intercesores tremendos que se logran victorias a través de la intercesión. Intercesión entonces es el acto que consiste en interceder o hacer una petición en lugar de otro, a favor de otro, delante de Dios. Señor, ten misericordia. ¿Cuántos tienen familiares que no conocen al Señor? Yo creo que todos tenemos familia que no conoce al Señor. ¿Y qué hacemos? Pues llevémoslos en oración para que Dios tenga misericordia por ellos. Intercesión consiste también en asumir el oficio como el oficio, de una manera figurada, como el oficio sacerdotal, es decir, representantes o mediadores entre Dios y el pueblo, o del pueblo ante Dios, la función de un mediador. Por ejemplo, una traducción del hebreo para intercesión es provocar o causar que la luz divina o la luz de Dios descienda a la vida de una persona, o a la vida de un cristiano inclusive. Señor, que venga luz al corazón de este hermano. Así se traduce. Otra traducción, pero ahora del idioma griego, es intercesión es aproximarse o encontrarse con el rey para pedirle un favor a favor de otros, valga la redundancia. Señor, me acerco a ti, tú eres el rey, tú eres el Señor, tú eres el Dios soberano. Vengo a pedirte un favor a favor de mi hermano, a favor de mi esposa, a favor de mis hijos, a favor, etcétera, ¿sí? Cuando nos acercamos al Rey de Reyes y pedimos por otros, como la historia de la reina Esther, la cual, sin tener el permiso para entrar a ver al rey, en este caso al rey Asuero, incluso cuando ella no tenía el permiso para ver al rey, ponía en riesgo su vida. Pero había una necesidad apremiante. Esta mujer, la reina Esther, debía de ir a presentarse delante del rey para interceder por el pueblo judío, que había habido un decreto donde iban a ser destruidos todos. Dice Esther capítulo 4 que Mardoqueo, su tío o su pariente cercano, dice que le mandó una copia del decreto que había sido dado para que fuesen los judíos destruidos, a fin de que Esther misma lo mostrase al rey, se lo declarase y encargase que fuese ante el rey a suplicarle, dice el texto, y a interceder delante del rey a favor del pueblo. Ahí estaba esta mujer y fue, intercedió ante el rey a favor del pueblo, y Dios escuchó la oración de la reina Esther y el pueblo fue salvaguardado. ¿Sí? Se fijan los milagros que suceden. O sea, no, precisamente, no sé si ustedes fueron observadores, pero el ministerio de oración que tenemos se llama ministerio ¿qué? Gime. Y por sus siglas, o las 4 letras que conforman el ministerio Gime, se traduce guerreros de intercesión
con una misión especial. ¿Cuál? Orar a favor de otros, interceder a favor de otros. Entonces, el verbo intercesión lo podemos pues definir como funcionar como mediadores. Los que están anotando, anótenle ahí. Hacer una función de mediadores. Intercesión también es provocar o causar que la luz de Dios descienda. Intercesión es aproximarse con el rey para pedir a favor de otros. Eso es intercesión. Tomar el lugar de otra persona. Eso es intercesión también. Tomar el lugar de otra persona como lo hizo Jesús. ¿Quién merecía la muerte? ¿Barrabás o Jesús? Barrabás. Sin embargo, Jesús tomó el lugar, ¿sí? Y esa es una figura de cómo nosotros representamos a Barrabás. Nosotros merecíamos la muerte, pero Jesús tomó nuestro lugar y hizo la función de intercesor, tomó nuestro lugar a favor de nosotros. Por eso es que ahora usted y yo podemos leer lo que dijo Pablo en Romanos 8:31, si me acompañan ahí. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién contra nosotros? Respuesta con otra pregunta: ¿quién contra nosotros? Versículo 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas. Y ese todas las cosas, acuérdese, está sujeto a la voluntad perfecta de Dios. Porque a veces pedimos por muchas cosas, pero no todas las cosas las recibimos de Dios, porque a veces no es su voluntad, ¿sí? Versículo 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos acusa? Satanás luego nos acusa, pero Dios nos justifica. 34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por todos nosotros. Escuchen esto, mis hermanos. Jesús sigue en ese lugar de intercesor y está intercediendo por nosotros. Y esto es algo que nos debe de llenar de confianza y de seguridad cuando nos acercamos a su presencia, especialmente cuando no hay dignidad en nosotros. Señor, vennos, pon tu mirada en nosotros, pero mírala a través de Jesús, para que entonces podamos acercarnos a su trono con dignidad, pero la dignidad que Jesús logra para nosotros estando a la diestra del Padre, porque nosotros somos completamente indignos, no merecemos más que la muerte, pero el Padre nos ve a través de Jesucristo. Versículo 35, sigo leyendo Romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿La tribulación que has experimentado te ha separado del Señor? No, pues aquí estamos, aquí seguimos y aquí seguiremos. ¿Se acabará la tribulación? Posiblemente no, hasta que estemos ahí en su presencia. Las tribulaciones seguirán una tras otra mientras estemos en este mundo, pero confiemos en Él, ¿sí? ¿Quién nos separará? Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, que se traduce persecución con espada, con palabras. Una ocasión Dios, hablando al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel, dijo lo siguiente: Ezequiel 22:30, un texto que todos conocemos. Ezequiel 22:30 dice ahí, Dios hablando al pueblo de Israel a través de Ezequiel. Estamos ahí, Ezequiel 22:30. Dice: y busqué entre ellos, entre el pueblo, a un hombre o mujer que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y cuál fue la realidad? No lo hallé, dice el Señor. Voy a leer este mismo texto en la versión Dios habla hoy, 22:30, versión Dios habla hoy. Está mucho más claro. Dice: yo he buscado, palabras del Señor, yo he buscado entre mi pueblo a alguien que haga algo a favor de este país. Yo me puedo imaginar a Dios buscando y discerniendo. A ver, aquel. No. A ver, este otro.
No, tampoco. A ver, aquel que está ahí. No. Buscar, como cuando tú buscas a alguien que reúna los requisitos acerca de lo que estás ocupando. Estás buscando a alguien. Así estaba el Señor. Estoy buscando entre mi pueblo a alguien que haga algo a favor de este país, que interceda ante mí para que yo no lo destruya. Pero hasta el día de hoy, según esta versión, dice, no lo he encontrado. Versículo 31 dice, por eso he descargado mi castigo sobre ellos y los he destruido con el fuego de mi ira para hacerlos responder por su conducta. Yo, el Señor, lo afirmo así. Termina esta versión. ¿Qué estaba pasando con el Israel de aquel tiempo del profeta Ezequiel? ¿Por qué el Señor tuvo que hacer y tomar esa decisión de destruir el pueblo? Tenemos que ir al contexto. Miren lo que estaba pasando con el Israel. Israel en el tiempo de Ezequiel había sido comparado con las naciones, con otras naciones, y Dios lo había comparado como el oro y la plata, que tienen mucho valor. Ese era el pueblo de Israel, un pueblo que tenía valor como el valor que tiene el oro y la plata. Pero ahora los hombres, por causa de su pecado, entonces empezaron a ser considerados por Dios como basura. La basura que no sirve para nada, que se desecha y se arroja porque ya no sirve. Así estaban los pecadores de aquel tiempo, especialmente los profesantes de seguir a Cristo, que se habían descarriado. Ahora eran inútiles, ya no servían para nada ante la presencia del Señor. Vamos a Ezequiel capítulo 22, versículo 1, para saber qué era lo que estaba pasando con el Israel de aquel tiempo. ¿Por qué el Señor tuvo que destruir en aquel tiempo a esa nación, a Jerusalén, ese pueblo de Israel de aquel tiempo? Mire el encabezado: los pecados de Jerusalén. Si tiene su Biblia ahí ese encabezado, los pecados de Jerusalén. Usted puede ponerle ahí entre paréntesis los pecados de Estados Unidos o los pecados de México, los pecados del mundo. Así está el mundo. Mire cómo estaba. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, está hablando Dios a Ezequiel, tu hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y les mostrarás todas sus abominaciones. Oiga, cuando una persona está caminando en pecados que son tan abominables, no podemos quedarnos callados, ¿sí? Este término abominaciones se traduce ahí se escribió en la Biblia, en la Reina Valera 60, se escribe así, quizá un poquito muy simple, abominaciones, aunque ya de entrada el término es fuerte, ¿sí? Pero cuando usted va a la traducción, ¿sí?, lo que significa abominaciones es lo más asqueroso que usted se puede imaginar. Lo más detestable y repugnable y despreciable que usted se pueda imaginar. ¿Qué hay alrededor de este mundo que a usted le parezca algo detestable? Por ejemplo, yo me puse a investigar porque me vino esta pregunta. A ver, ¿qué cosas son detestables en este mundo? Y me fui a investigar un poquito acerca del matrimonio infantil. Es decir, en todo el mundo se da el matrimonio infantil entre una persona adulta, un varón, y una niña de 10 años, solamente que no se denuncian. Pero en todo el mundo hay de esto, ¿sí? Por ejemplo, en Níger, que es un país de África Occidental, escuchen esto es algo abominable. El 76%, es decir, 76 de cada 100 de las niñas se casan con hombres adultos, niñas de 10 años. ¿Le parece a usted algo abominable, algo detestable esto? Sí, sí. Bueno, en España, de acuerdo al Código Civil de aquel país, la edad oficial que puede tener una niña para contraer matrimonio es de 16 años. ¿Alguno aquí tiene una hija de 16 años? ¿Se imagina su hijita de 16 años ya casada con un adulto de 50 años? ¿Sí? Bueno, allá ya es oficial, ¿sí? ¿No le parece esto algo abominable y detestable y despreciable? Bueno,
Eso era precisamente lo que el Señor estaba viendo en el Israel de aquel tiempo, ¿sí? En Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén de aquel tiempo. Seguimos leyendo, versículo 3. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste, has pecado. Jerusalén fue conocida, Jerusalén, que era la ciudad donde vivía el pueblo de Israel, era conocida como la ciudad de sangre debido a tantos homicidios y tantos sacrificios de niños al dios Moloc. ¿No le parece algo abominable? Bueno, eso es precisamente lo que el Señor estaba denunciando del pueblo de Israel, ¿sí? Pero además dice, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. O sea, ya no eran ídolos que ya estaban ahí, ellos mismos los fabricaron, como en el día de hoy. Cada persona empieza a fabricar sus propios ídolos a los cuales están adorando, ¿verdad? Dice, y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio. Oprobio significa vergüenza. Te he dado en vergüenza frente a las naciones y en escarnio a toda la tierra. Versículo 5. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti. Miren nomás Jerusalén, el pueblo de Dios, amancillada de nombre y de gran turbación. Versículo 6. He aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti. ¿No le suena esto como algo así como racismo? Así estaba en aquel tiempo. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado, que se traduce, mis días de reposo los has deshonrado. Han hecho del día de adoración para Dios un escarnio, una deshonra. Versículo 9. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Versículo 10. La desnudez del padre descubrieron en ti. Esto significa que la gente de aquel tiempo estaban mostrando los genitales de los hombres y de las mujeres, como lo hace la pornografía en el día de hoy. Ya desde aquel tiempo se daba todo eso. ¿Cómo está este mundo el día de hoy? ¿Sí? Dice, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación, ahí está otra vez la palabra, algo detestable, con la mujer de su prójimo, que eran actos inmorales, repugnantes, asquerosos. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, a la hija de su padre. ¿No le suena esto como incesto? Bueno, según las cifras de un estudio realizado en el 2013, hace 11 años, el Fondo de las Naciones Unidas, que es la encargada de proteger la integridad de los niños, hizo este estudio, y el estudio arrojó los siguientes datos. 150 millones de niñas en el 2013, 150 millones de niñas y 73 millones de niños son abusados sexualmente antes de cumplir los 18 años. Incesto, y principalmente por los padres. De ellos, dice ahí la nota, que el 65%, que se traduce 145 millones de niños y niñas, sufren de incesto o violación cometida por un miembro de la familia. Cuiden a sus hijos, no los dejen donde quiera. No, pues que es mi tía, es mi abuelita, que es muy buena. Cuidado. Mucho cuidado donde deja a sus hijos, a quién le encarga a sus hijos. Se estima que un 75% de los hombres que han sido violentos con la esposa también han abusado de las niñas. Mucho cuidado. Así está este mundo, y está peor cada vez más, ¿sí? Por eso yo les estoy tratando de advertir. Esto que estaba sucediendo hace
cientos de años atrás, sigue sucediendo el día de hoy y de una manera más pervertida. ¿Sí? Y ahorita les voy a decir por qué estoy diciendo todo esto. Versículo 12. Precio recibieron en ti para derramar sangre. Eso me suena como: te voy a pagar para que vayas a matar a X persona. Y lo están haciendo. Eso está sucediendo en el día de hoy. Interés y usura tomaste, y a tu prójimo defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. El pueblo que Dios había escogido se olvidó del Señor por todas estas abominaciones. Para no seguir leyendo así y aburrirlos con tanta lectura, usted luego lo va a leer en su casa. Del versículo 13 al 22, usted se va a dar cuenta la sentencia y el veredicto justo que Dios determinó para ese tiempo del Israel de aquel tiempo. Voy a leer el versículo 22, nada más. Dice Ezequiel 22, 22. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabéis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Claro, el Señor estaba enojado. Ahora, el enojo de Dios no significa ser un enojo como el de nosotros, que nos enojamos y luego nos vengamos. No, el enojo de Dios produce juicio justo. Y Dios estaba enojado. ¿Se imagina con todo eso que estaba sucediendo en aquel tiempo, cómo estará el Señor ahora? Versículo 23. Ezequiel 22, 23. Vino pues a mí palabra de Jehová diciendo: hija de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, hablando del corazón, ni rociada con lluvia en el día del furor. Ahora, atención aquí. Yo puedo entender por lo que leemos que todo esto estaba pasando no solamente al pueblo de Israel, algunos del pueblo de Israel que se habían descarriado, y a la misma sociedad, ¿sí? A aquellos que no conocían a Dios. Esto podía estar pasando en los que conocían a Dios y en los que no lo conocían, y eso, aunque es abominación, no es justificable. Pero ahora, a partir del versículo 25, yo quiero que mire lo que estaba pasando dentro. Lo voy a decir así: dentro de la iglesia del Señor o dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? Versículo 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Esta palabra conjuración, el hebreo la traduce como alianza ilegal. En otras palabras, los profetas se estaban aliando unos con otros, estaban conspirando para cumplir propósitos traicioneros, es decir, traicionar al pueblo de Dios. ¿Sí? Versículo 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebatan presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Estafa a través de profecías mentirosas. ¿Cómo está el día de hoy? Sí. 26. Esos eran los profetas. Ahora escuche lo que estaba pasando con los sacerdotes. Los sacerdotes, que se supone que eran los ministros conocedores de la ley, los mediadores, ¿sí? Los que tenían una autoridad eclesiástica, ¿sí? Dice: los sacerdotes violaron mi ley, es decir, la falsearon, defraudaron a Dios. Dice: contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Da lo mismo. Hay muchas iglesias donde ahorita están mezclando lo mundano con lo santo con lo mundano. Sí. Esto estaba pasando ya en aquel tiempo. Dice: no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Versículo 27. Sus príncipes, personas que tenían autoridad eclesiástica, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, cuando Jehová no había hablado.
Versículo 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y al menesteroso hacían violencia y al extranjero oprimían sin derecho. Ahora mire la realidad del texto que ya leí, Ezequiel 22:30. Por todo eso que estaba sucediendo fue que el Señor empezó a buscar, oiga, con tanta maldad. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y la triste realidad es que no lo encontró. Y aquí vamos a tratar de cerrar para concluir. La condición de pecado que prevalecía, por ejemplo, en las dos ciudades pecadoras, Sodoma y Gomorra, encontraron un intercesor. ¿Cómo se llamó ese intercesor? Abraham. ¿Se acuerda? Señor, destruirás, si hubiese 50 justos, ¿los vas a destruir a todos? Hasta llegar a 10. Y ahí estuvo Abraham intercediendo. Bueno, esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, tuvieron un intercesor, alguien que se puso en la brecha, ¿sí? Sin embargo, no encontró el Señor ninguna persona justa y finalmente vino la sentencia: destruida Sodoma y Gomorra. Cuando el pueblo de Israel se rebeló, mientras Moisés estaba allá en el monte recibiendo las tablas de la ley, el pueblo se desenfrenó y dijeron, ¿quién sabe qué le pasó a Moisés? Van con Aarón y le dicen, ahora haznos dioses. Y este Aarón levantó un becerro de oro y empezaron a adorarlo, pretendiendo que esos eran los dioses que los habían sacado de Egipto. Entonces el Señor le habla a Moisés y le dice, ve porque tu pueblo se está corrompiendo. Y Dios le dice a Moisés, de ti hazte a un lado porque voy a consumir y voy a acabar con todo este pueblo rebelde de duro servir. Y entonces ahí se pone en la brecha Moisés y dice, Señor, ten misericordia. Y no destruyó al pueblo de Israel de aquel tiempo. Bueno, ese pueblo de Israel del tiempo de Moisés encontró en Moisés un intercesor. Llegamos al tiempo de Ezequiel, donde el Israel de aquel tiempo está también en una decadencia moral y espiritual, pero la gran realidad con la que se encontró Dios es que no encontró ningún intercesor. Qué triste, ¿no? La pregunta para nosotros hoy, así como está el mundo en el día de hoy, ¿tú crees que en ti o en mí el Señor pueda encontrar un intercesor? ¿Sí o no? Por eso les quise tratar de plantear todo el panorama de lo que estaba pasando en el tiempo del Israel del tiempo de Ezequiel, ¿sí? Que no es muy diferente a lo que está pasando en nuestros días. Y si Sodoma y Gomorra tuvieron a su intercesor Abraham, y si el pueblo de Israel del tiempo de Moisés tuvieron a Moisés como intercesor, nosotros debemos, y es la responsabilidad de podernos establecer como intercesores en este tiempo donde hay tanta maldad y tanta abominación a nuestro alrededor. Yo oro para que Dios ponga y su Espíritu Santo una carga en tu corazón para que estemos orando por esta nación y por las naciones del mundo. Hay mucho pecado. Dios está a punto de venir y establecer su justo juicio contra el mundo. Pero antes de que el Señor venga, que podamos tú y yo doblar nuestra rodilla y clamar a Dios para que haya almas que encuentren el descanso y el reposo espiritual y la salvación de su alma, la restauración de su alma. Ese es el mensaje para el día de hoy, ¿sí? Que cada uno de nosotros hagamos de la oración, intercesión, un buen hábito, una buena costumbre. Señor, cada día, en lugar de que así como agarras tu teléfono y te la puedes pasar 1 hora o 2 horas ahí haciendo consultas en tu teléfono, que esa hora tú puedas aprovecharla para ponerte en la brecha a favor de aquellos que necesitan salvación. Amén. Y no solamente los que necesitan salvación, nosotros mismos como familias cristianas. Aquí en la congregación hay necesidades. Se necesitan intercesores que oremos por las necesidades que hay en la congregación, que venga unidad, que venga armonía a cada familia, a cada matrimonio.
Ya dije algunos motivos. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a tomar un par de minutos para orar y para interceder y ponernos en la brecha para orar por aquellas peticiones y necesidades que pueda haber en el pueblo de Dios. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra. La sociedad de hoy entendemos y sabemos que sigue viviendo en sus delitos y pecados. Pero aquí, en el día de hoy, aquí y ahora, tú puedes encontrar en nosotros intercesores que estemos dispuestos, Señor, a ponernos en la brecha para que en tanto tú vienes a establecer tu justo juicio a este mundo, Señor, podamos llevar muchas almas a tu reino, Señor. Oramos por los gobernantes de este mundo, Señor. Oramos por las próximas elecciones, Señor, que tú eres quien quitas y pones reyes, Señor. Tú eres el único que sabes y conoces todo lo que sucede en este país. Señor, oramos en el nombre de Jesús que tú establezcas en este país al presidente que vaya a gobernar con justicia, Señor, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tú cumplas tus planes y propósitos en esta nación, en las naciones del mundo. Hay mucha abominación a nuestro alrededor, Señor. Oramos para que obres tu justicia, Señor. Oramos por los matrimonios, las familias de esta congregación, que prevalezca la unidad, que prevalezca la armonía entre la esposa, el esposo, los hijos, Señor, que haya paz, que haya sabiduría en cada varón de hogar, Señor, para que establezcamos nuestra responsabilidad con justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por nuestros hijos, intercedemos por ellos, oramos por nuestros nietos, los que los tenemos, Señor, para que nuestra descendencia, Señor, sea guardada y sea preservada de tanta maldad, de tanta depravación y abominación que hay a nuestro alrededor, Señor. Oramos para que tú cumplas tu plan y propósito en esta casa, Señor, que tú sigas añadiendo todos aquellos que han de ser salvos, Señor. Por esta nación oramos, por esta congregación oramos por nuestros pastores, Señor, para que tú día con día les des gracia, les des sabiduría ante cada responsabilidad que tú has puesto frente a ellos, Señor. Pedimos que siempre, Señor, tu gracia y tu sabiduría esté con ellos, Señor. Oramos por el pastor Chuy Olivares, por su esposa Vicky, por sus hijos, Señor. Oramos por los pastores que están a su alrededor, Señor, que tú les des gracia, les des sabiduría, Señor, que tú los libres, Señor, de cualquier insinuación de pecado en sus vidas, Señor. Oramos por cada pastor que forma parte de este ministerio de casa de oración alrededor del mundo. Oramos también por otros pastores que están predicando la sana doctrina, Señor, que nos mantengamos siempre, Señor, en la salud espiritual, en la bendición para tu pueblo, Señor, que prediquemos siempre, Señor, tu verdad, que prediquemos con ciencia, con inteligencia, Señor. Oramos por el pueblo cristiano alrededor del mundo, que seamos guardados del peligro, de la maldad. ¿Por qué no oras por alguien que tienes por ahí junto a ti? Pon tu mano ahí junto a él y ora y bendícelo. Yo oro por mi esposa, si es tu esposa la que tienes a tu lado. Si es tu esposo, bendícelo y ora por él. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos orando y ministrándonos unos a otros, intercediendo los unos por los otros, Señor, para que podamos, Señor, vivir quieta y reposadamente, Señor, en el nombre de Jesús. Danos siempre gracias, danos siempre sabiduría, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor. Pon hambre y sed de justicia, pon hambre y sed, Señor, por alimentarnos de tu palabra y no de la comida de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, pon en nosotros un deseo profundo, Señor, para buscarte cada día más, a cualquier hora que tú inquietes nuestro corazón, Señor. Queremos levantarnos y ponernos en la brecha, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecir a cada familia, Señor. Bendecir a nuestros jóvenes, Señor, que este próximo evento con nuestros jóvenes sean bendecidos, Señor, sean confrontados, sean llenos de tu palabra,
palabra, Señor. Oramos por una generación de jóvenes llenos de ti, Señor, con tu sabiduría, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos por varones responsables, oramos por mujeres sabias que edifican su casa, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por lo que tú estás haciendo en este tiempo, en el nombre de Jesús. Sabemos que vienes pronto, Señor, pero en tanto tú vienes, queremos continuar orando e intercediendo, poniéndonos en la brecha a favor de aquellos que lo necesitan. Oramos por nuestros familiares que no te conocen, Señor, que tú en tu gracia y en tu misericordia pongas gente a su alrededor que pueda predicarles del Evangelio, Señor, en el nombre de Jesús, para que en todo seas tú glorificado y seas exaltado, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Dale el aplauso de alabanza a nuestro Señor. Y damos gracias al Señor porque sabemos que tú escuchas nuestro clamor, Señor. A ti la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Amén. No dejemos de orar, mis hermanos. Sigamos orando, sigamos intercediendo. Hay mucha necesidad, pero Dios sigue escuchando nuestras oraciones. Amén. Que Dios les bendiga. Si usted no tiene que irse, tenemos algo por allá en el gimnasio. Vamos a convivir unos y otros. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.